día de hoy. Para ciudadanía, el día de hoy vamos a revisar principalmente lo que tiene que ver con la temática del último poder del Estado. Para ello vamos recordando lo que se propuso en la Constitución de 2008. ¿Qué era el poder ejecutivo? ¿Alguien así rápidamente? ¿O quién está en el poder ejecutivo? Vamos revisando Presidente. rápidamente. Ya, muy bien, el presidente, vicepresidente y los ministros. No se olviden de eso. Ejecuta las funciones principales de todo el Estado. Poder legislativo, función, integrantes. Vamos Por recordando. la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. ¿Cuál era la función? Se encarga de aprobar leyes. Aprobar leyes, muy bien. Y no se olviden también, está encargada de la perspectiva de controlar a los demás poderes. Poder judicial, ¿quiénes la conforman? ¿Cuál es su función? Jueces. Los jueces, principalmente no se olviden, la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué más podemos decir sobre esta consideración? Las Cortes Superiores. Y está a cargo de velar principalmente por la justicia. Vamos con lo que vimos la anterior clase, que es lo referente a la función electoral. ¿Cuál era la función de este poder del Estado? ¿Alguien recuerda? Velar por la transparencia en las elecciones. Muy bien, velar por la transparencia en las elecciones. ¿Qué más? El derecho al voto. El derecho, el acceso al derecho al voto. Muy bien. Constaba de dos entidades principalmente. ¿Cuáles eran? ¿Recordamos cuáles son las dos entidades? Uno, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y el otro, Tribunal de Contención Electoral. el Tribunal Contencioso Electoral. Es- Muy bien, sí, está bien. El Tribunal Contencioso Electoral, que estaba a cargo de velar por que el CNE cumpla con sus funciones y las demás partes del Estado cumplan con el derecho al voto. Muy bien, chicos, estamos dentro de esa perspectiva. Nos falta el poder de participación ciudadana y control social. Vamos a ver esta función de transparencia y control social que tiene que ver con el poder de participación ciudadana directamente. ¿De qué se encarga? ¿De qué nosotros podemos decir cuál será su función, cuál será la idea? ¿De qué será que se trata esta perspectiva de la función de transparencia y control social? ¿A qué se referiría con transparentar? Sí, vamos. Que promueve la participación ciudadana. Perdón Que por no haya interrumpir. corrupción. Sí, perdón, la corrupción sí y la participación ciudadana, los dos temas. Principalmente acordémonos qué decíamos con el Consejo Nacional Electoral y el Poder Electoral, que se creó con la perspectiva de despolitizar a la función principalmente que está encargada del voto. Por lo tanto, la función de transparencia y control social también quiere despolitizar de cierta forma el poder legislativo. Acordémonos, en la Asamblea Nacional del Estado, los asambleístas son personas de grupos políticos y por su grupo político se organiza la Asamblea. Por lo tanto, la función de transparencia y control social son personas ajenas a partidos políticos y que principalmente intentan transparentar los procesos de los demás poderes del Estado por medio de otra perspectiva, la perspectiva de la ciudadanía y de gente académica principalmente. Esta función promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y privado para que presenten servicios de interés público como responsabilidad, transparencia y eficiencia y equidad. No se olviden esto. Anotarán, esa es la función principal de la función de transparencia y control social. Dentro de esta función hay varias entidades y ya las vamos a ir observando y vamos a revisar un video que nos permita concretar todas estas perspectivas. Pero no olvidarse que promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y privado para que presenten responsabilidad, transparencia y eficiencia. ¿Qué va a controlar principalmente? Los demás poderes del Estado y las entidades ligadas a estos poderes, hablando de las funciones, la función electoral, la función legislativa, ejecutiva y demás.
van a tener diferentes entidades y la función de transparencia y control social principalmente va a controlar este tipo de entidades y organismos. La función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Vamos a ver después cuáles son las superintendencias que está a cargo esta función del Estado, pero principalmente el control de participación ciudadana y control social, la Contraloría del Estado, que fue quemada en el último paro nacional, y la Defensoría del Pueblo son las entidades máximas de esta visión de transparencia y control social. Estas entidades están ligadas a toda la función de transparencia y control social con esta perspectiva, controlar sector público y privado. No se olviden, como alguien dijo también, la consideración es que no exista corrupción. Por lo menos esa es la idea. Vamos concretando esta perspectiva entonces. Ya. En la consideración propia de lo que son las funciones de las instituciones integradas. ¿Cuáles son las funciones integradas? Control de participación ciudadana y control social, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y todas las superintendencias. Cada cierto tiempo, todos los titulares de las entidades de estas funciones conforman una instancia de coordinación desde la cual se organiza sin mayores problemas y sin menoscabos la autoridad con autonomía e independencia. Eligen cada año al presidente de la función, es decir, que cada uno de estos, que son cada uno de los representantes de estos elementos, elige un presidente para la función de transparencia y control social. Por eso hablamos de autonomía e independencia. ¿Qué significa? Que no es por el voto de la Asamblea, que no es el Poder Ejecutivo, que no es ninguno de los otros poderes los que nombran al presidente del Poder de Participación Ciudadana y Control Social, sino que las mismas entidades integradas, cada una de ellas, elige de uno de esos representantes al presidente. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta cuáles son las funciones de este presidente. Primero, función de coordinar el plan de acción de las entidades de la función sin afectar su autonomía. ¿Qué significa? Que ninguna de las otras funciones debe intervenir directamente con las perspectivas propias de las superintendencias, de las Contraloría y demás. Eso en teoría. No se olviden que hubo muchas quejas con la perspectiva, con el gobierno de Rafael Correa, sobre la injerencia del presidente de la función ejecutiva en la Supercom, la Superintendencia de Comunicaciones. Esa entidad, que es una superintendencia ligada a la función de transparencia y control social, debería ser autónoma. Debe, además del presidente, articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esta es la perspectiva fundamental, uno de los ámbitos importantes no solo del presidente, sino de toda la función. Guiar todo el Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas. Por lo tanto, la función de transparencia y control social tiene la función, dentro de sus características propias, presentar propuestas de reformas legales en el ámbito, obviamente, de sus competencias, pero sus competencias son amplias porque estamos hablando en cuestiones económicas, de bancos, de seguridad social, estamos hablando de Defensoría del Pueblo, de la Contraloría que lleva todo el organismo de la inversión del Estado, es decir, que la entidad de las entidades más importantes de las 5 funciones del Estado es la que estamos analizando en este momento. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones cuando ésta lo requiera. ¿Qué significa? ¿Quién controla al Poder de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién controla directamente la función de transparencia y control social? Será la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo. Como les dije anteriormente, el Poder Legislativo está a cargo de controlar la perspectiva de los demás poderes. Se crea para que no haya incidencia de los políticos, pero los que pertenecen a la función de transparencia y control social deben rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Todo y cada uno
de los elementos, de las funciones del Estado, de los poderes del Estado, deben rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Bien, el último y el que está dentro de la presidencia de la función de transparencia y control social, Pablo Celi de la Torre, fue electo y era el Contralor, y es el Contralor General del Estado. Él es el que está a cargo como presidente de la función de transparencia y control social y tiene a su cargo estos 4 elementos que son fundamentales dentro de sus funciones. Vamos con cada uno de los elementos fundamentales. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y tiene las atribuciones de inspeccionar los ingresos y gastos, inversiones, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que quemaron la Contraloría General del Estado en el último paro nacional? Tomando en cuenta cuáles son las funciones de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál creen que es la razón por la que se quemó esto? ¿Qué podemos opinar sobre este criterio? ¿Qué creen ustedes desde su punto de vista? ¿Cuáles serán las razones por las que se incendió esto? Si no tiene nada que ver con derechos, si ustedes ven aquí, es un órgano técnico, por lo tanto no tiene nada que ver con los derechos como si lo fuera la Defensoría del Pueblo, la participación ciudadana, la Asamblea. ¿Por qué quemar la Contraloría? Si no tiene nada que ver con los derechos que se estaban violando con el Acuerdo 883. Tenía pruebas acerca de la corrupción. Ya, muy bien. Que entonces la Contraloría General del Estado guarda cada uno de los procesos a nivel técnico, no tanto a nivel legal, pero a nivel técnico, es decir, tienen evidencias de la mala utilización de recursos estatales, de inspecciones sobre ingresos y gastos de funcionarios públicos y las inversiones que los mismos han realizado. Por lo tanto, dentro de la Contraloría General del Estado estaban administrativamente todos los elementos que podían evidenciar corrupción. Por lo tanto, fue importante que se haya tomado en cuenta esta perspectiva. ¿A qué me quiero referir? Que el proceso que se dio del paro nacional, el último paro nacional, no eran solo por las medidas. Detrás había consideraciones que intentaban ocultar intenciones y perspectivas, sobre todo de mala utilización de los recursos estatales y malversación de estos para la administración de los mismos recursos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que muchos de los procesos sociales no siempre están ligados a lo que nosotros creemos. Nosotros salimos a protestar, pero detrás hay consideraciones claramente evidenciadas si nosotros comprendemos cuáles son las funciones de cada una de las partes del Estado. Por eso es importante la clase de ciudadanía, para que comprendan y entiendan que detrás de todos estos procesos hay objetivos claros y por eso es importante comprender sus funciones. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la encargada de proteger y tutelar los derechos de los habitantes del país, según el artículo 215 de la Constitución del Ecuador. ¿Qué significa en definitiva? Es la forma por la cual directamente las personas se acercan a exigir que se cumplan sus derechos sin que se vaya al proceso judicial. Ya lo vimos, me parece rápidamente esto, y analizamos que la perspectiva principal de la Defensoría del Pueblo es acceder directamente a la gente. Y es parte de este poder del Estado, esta función principal del Estado. Vamos con las superintendencias. Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, intervención y control de las actividades económicas y sociales. Por lo tanto, ¿cuáles son las superintendencias? Tomarán en cuenta, anotarán cuáles son las superintendencias. La superintendencia de compañías, que está a cargo de todas estas consideraciones de compañías y relacionadas con la misma, el control de los manejos estatales de la economía y de las consideraciones privadas también. La Supercom, la Superintendencia de Información y Comunicación,
la Supertel, Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos Seguros del Ecuador y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. ¿Qué significa en definitiva? Más allá de que cada una tiene un criterio particular, es decir, se basa en una idea particular del Estado, ya sea en cuestiones económicas, como estas dos, ya sea en cuestiones de información, qué información se puede, qué información debe ser cuestionada, demás consideraciones, la economía también de los pueblos y guiar, por ejemplo, el bono, para dónde va, cómo está guiándose, la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, cómo estamos en consideraciones a niveles nacionales e internacionales con estas perspectivas. Sobre todo, esta organización o estas organizaciones lo que pretenden es vigilar e intervenir sobre el control de actividades económicas y sociales. No se olviden, la Superintendencia de Información y Comunicación, la Supercom, tuvo una incidencia importante, así como la Supertel, dentro del gobierno de Rafael Correa. Muchas de las cosas fueron vetadas, fueron sancionadas a partir de estas dos entidades. Y fue muy cuestionado el proceso de incidencia sobre muchos de los procesos que se generaron a partir de la Supercom, porque fueron sancionados medios de comunicación y se coarta de cierta forma la libertad de expresión que está fundamentada dentro de la Constitución y que debe velar la función de transparencia y control social, también la perspectiva de que haya y que existan la posibilidad de que las personas opinen desde diferentes puntos de vista, sin que sean los mismos del presidente, de la función ejecutiva y demás. Bien, finalmente vamos a ver el video. Todos estos elementos que pueden ver en la imagen conforman la función de transparencia y control social. Hablamos de Contraloría, de las superintendencias, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una fuerza que nos une como ecuatorianos y que es capaz de cambiarlo todo, capaz de construir más seguridad, más educación, más empleo, más honestidad, capaz de hacer respetar el derecho de cada persona para el beneficio de todos. Hay una fuerza que hoy es más visible que nunca, porque es capaz de llevar a millones de personas en un solo sentido, hacia el desarrollo. Y esa fuerza es nuestra acción. Hoy tenemos el poder constitucional para reclamar veracidad y construir el país que soñamos. Hoy, gracias a la función de transparencia y control social, cada ecuatoriano podrá tener el control de la gestión pública. ¿De dónde surgió esta función? Antes teníamos 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero los ecuatorianos necesitábamos más herramientas para hacer valer nuestros derechos. Por eso la Constitución del 2008 estableció 5 funciones del Estado: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Quiénes la conforman? La Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Superintendencia de la Información y Comunicación. Y su máximo organismo es la instancia de coordinación, integrada por los titulares de cada una de las entidades, quienes eligen cada año entre sus miembros al presidente o presidenta de la función. ¿Cómo ayuda esta función a generar acciones que levanten nuestra voz? 1. Formulando políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. 2. Coordinando el plan de acción de las entidades de la función sin afectar su autonomía. 3. Articulando la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. A través de las instituciones de la función de transparencia y control social podemos levantar nuestra voz, aportar y denunciar cuando se vulneren nuestros derechos o cuando identifiquemos actos de deshonestidad y corrupción. Es aquí donde nosotros, los ecuatorianos, jugamos el rol más importante, porque como ciudadanos honestos debemos impulsar una cultura de convivencia con valores éticos y garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, porque hoy más que nunca nuestra acción vale.
Rechacemos todo acto que vaya en contra de la ética en el país. Les invito a ser parte de nuestro esfuerzo por la transparencia. Función de transparencia y control social, uniendo millones de acciones. Más allá del lindo discurso político que está detrás de lo que acaban de observar, vamos contestando esta pregunta. ¿Cuál es el rol central de la función de transparencia y control social, de lo que pudieron observar? ¿Cuál es el rol central de la transparencia, de la función de transparencia y control social? ¿Qué podemos decir frente a esto? Que se cumplan nuestros derechos. Bueno, que se cumplan nuestros derechos, hablando principalmente de los derechos enmarcados dentro de la Constitución. ¿Qué más podemos decir? Dejar que los ciudadanos decidan por su propio pueblo. Perfecto, que el ciudadano común, que ya no sea solo ligado a un partido político, puede dar su punto de vista. No se olviden que la Defensoría del Pueblo es una de las perspectivas. ¿Qué más? Control de Lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. ¿Qué más? Control de gestión pública. Ya, sobre todo control de gestión pública en el sentido de controlar la administración o administrar, mejor dicho, la utilización de recursos. Bien, ¿qué más pudimos observar y podemos decir? Una administración pública transparente y responsable. Ya, sí, debe darse sobre todo esta perspectiva de que sea responsable y transparente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna crítica? ¿Qué podemos más decir sobre la función de transparencia y control social? Bien, no nos olvidemos entonces que también llamada la quinta función del Estado es la encargada de control de la gestión pública. Eso debe quedar claro, ya lo han dicho, en todos los niveles: transparencia, eficiencia, equidad y la lucha contra la corrupción. Esos son los niveles en los cuales se maneja la función de transparencia y control social, y es una de las partes más importantes porque directamente aquí el ciudadano da su punto de vista, opina y genera un cierto cambio a la visión del control del poder solo guiado por los políticos. Bien, como les decía, ¿alguien más tiene algún criterio, alguna crítica a la postura de la función de transparencia y control social? ¿Está claro lo que hemos visto en la clase de hoy? Bien, entonces, Claro. Fernando, ¿Mande? ¿alguna cosa? No, que está claro. Ya, listo. Vamos entonces a terminar.